En medio del frío implacable de la Patagonia, una mujer camina descalza sobre la nieve, huyendo de un pasado que se resiste a soltarla. María del Rosario, con sus 3 hijos a cuestas, golpea la puerta de una cabaña perdida, donde habita un hombre marcado por secretos y silencio. El destino, que una vez les dio la espalda, ahora los obliga a enfrentarse a una elección imposible: luchar por un amor prohibido o ceder ante las cadenas del deber y la amenaza del pasado que regresa reclamando lo que nunca protegió. Bienvenidos a esta historia inolvidable. Cuéntame desde dónde la escuchas y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Espero tu comentario. Patagonia, Argentina, invierno del año 1860. El viento descendía de las montañas con furia, azotando los árboles como si la tierra entera estuviera en guerra consigo misma. La nieve caía en espesos copos, cubriendo el mundo de blanco y silencio, borrando los caminos, los rastros, los recuerdos. En medio de ese paisaje helado, avanzaba una figura cubierta por un chal oscuro, los pies hundidos en la escarcha y el rostro tenso por el esfuerzo. María del Rosario Aguilar, a quien todos en su pasado llamaban simplemente Charo, caminaba con determinación, pero también con el último aliento de una madre que ya no tenía fuerzas, y aún así seguía. A su alrededor, 3 niños luchaban por no ceder al frío. Camila, la mayor, de apenas 12 años, sostenía a su hermana menor de la mano, los labios partidos y el ceño fruncido con una madurez que no le pertenecía. Mateo, de 9, avanzaba con pasos torpes, cargando a cuestas un morral de lino que ya no pesaba más que las esperanzas que llevaban consigo. Ana Lucía, la pequeña de 6, tropezaba con cada rama, con cada raíz oculta bajo la nieve. Su llanto no se escuchaba, estaba demasiado cansada para llorar. Charo no hablaba. Su voz se había quebrado kilómetros atrás, pero en su mente repetía una oración sin palabras, una súplica que era más instinto que fe, más necesidad que certeza. Sabía que si no encontraba abrigo pronto, la montaña la tragaría con todo y sus hijos. Fue entonces cuando, entre las sombras del bosque, apareció un débil resplandor. Una chispa amarillenta parpadeaba detrás de los pinos, como si alguien en ese mundo olvidado aún recordara cómo encender fuego. Con el corazón tambaleante y las piernas al borde del colapso, Charo apretó el paso, arrastrando a los niños con ella. La cabaña surgió entre la nieve como un susurro de salvación. No era grande ni acogedora, pero de la chimenea salía un hilo de humo recto y firme, y tras las ventanas empañadas brillaba una luz tibia que parecía resistir la furia del invierno. Charo se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Sus nudillos, entumecidos por el hielo, golpearon 3 veces la madera. Nada. Volvió a intentarlo. Esta vez más fuerte, más urgente. La madera vibró bajo sus golpes. Cuando quiso llamar, la voz se le deshizo en la garganta, convertida en un hilo ronco, seco, apenas un eco de su propia desesperación. Entonces la puerta se abrió. Ante ellos apareció un hombre alto, envuelto en un abrigo de cuero oscuro. Sus hombros anchos llenaban el umbral, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba cerrada, surcada de hilos grises que no ocultaban la rigidez de su mandíbula. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Eran grises como el cielo de tormenta, cansados como si hubieran visto demasiados inviernos, y aún así, aún capaces de compasión. Por un instante, nadie habló. Solo el sonido del viento a sus espaldas recordaba que estaban en la frontera entre la vida y la muerte. El hombre los miró. Miró a los niños, cubiertos de nieve, temblando, pegados al cuerpo de su madre. Algo en su expresión se tensó, y sin decir palabra, se hizo a un lado. «Entren». Charo no dudó. Empujó suavemente a los niños hacia el interior. La pequeña Ana Lucía tropezó en el umbral, y Julián Carranza la sostuvo con una mano firme, sin brusquedad. Cuando todos estuvieron dentro, cerró la puerta de un golpe,
dejando el rugido del viento afuera como un animal hambriento que ya no podía alcanzarlos. El calor los envolvió de inmediato. La chimenea ardía con un fuego vivo. Unas sillas rústicas rodeaban el hogar, y el aire olía a madera, humo y algo tibio, como sopa recién servida. Los ojos de Mateo brillaron apenas. Camila se acercó al fuego sin esperar permiso. Ana Lucía se acurrucó contra su madre con la desesperación de quien ha visto el abismo. «Siéntense», ordenó Julián con voz grave. «Calienten las manos». Charo se arrodilló junto a la chimenea, ayudando a los niños a quitarse los guantes rígidos por el hielo, las bufandas pegadas a la piel, los abrigos empapados. Julián desapareció un instante y regresó con mantas gruesas y una tetera de hierro que colocó sobre la lumbre. «No hay mucho», dijo sin mirarlos, «pero al menos está caliente». Charo tomó la taza que le ofreció. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo sostenerla. Bebió un sorbo. Agua con hojas de campo, amarga y humeante. Nunca algo le supo tan reconfortante. Levantó la vista. El hombre estaba de pie, recargado contra la pared, con los brazos cruzados y el rostro sereno. «Gracias», susurró ella, apenas audible. Él asintió sin palabras. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ya no era el silencio del bosque ni el de la desesperación. Era un silencio tenso, contenido. Un silencio que marcaba el umbral de algo nuevo. «¿Vienen de lejos?», preguntó él al fin. Charo dudó, pero la manera en que él evitaba invadirla la hizo confiar. «3 días, desde el este». La carreta se rompió. Caminamos el resto. Él no hizo gesto alguno. «¿Por qué?». Ella bajó la mirada. Mateo dormía ya, con la cabeza apoyada en su regazo. «Nos dejaron». No dijo más. No hacía falta. Esa respuesta bastaba para quien supiera ver. Julián Carranza asintió con un leve movimiento de cabeza. No pidió explicaciones. No ofreció consuelo. Solo permaneció allí, con la mirada fija en el fuego, como si supiera que el alma, igual que la leña, necesita tiempo para prender. Y así pasaron las primeras horas. Afuera, el invierno rugía con más fuerza. Dentro, la vida apenas comenzaba a encontrar calor. María del Rosario no lloró esa noche. Ya no tenía lágrimas. Pero al ver a sus hijos dormidos junto al fuego y al hombre silencioso que ahora compartía su techo, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a un alivio sagrado. No estaban a salvo, aún no, pero estaban vivos. Y en aquel rincón olvidado del mundo, eso ya era un milagro. La mañana llegó envuelta en un velo blanco que parecía no tener fin. La nieve caía con ritmo constante, cubriendo de silencio los alrededores como si el mundo hubiera decidido callar por un día entero. En la pequeña cabaña a orillas del lago Lácar, el fuego aún ardía con suavidad en el hogar de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera envejecida. Julián Carranza se había levantado antes del alba. Sus pasos, medidos y firmes, no despertaron a nadie. Se movía por la cabaña con la destreza de quien ha vivido solo durante años, de quien conoce cada crujido del piso y cada resistencia de las bisagras. Preparó café oscuro, amargo, sin azúcar. Luego salió al exterior, con el hacha sobre el hombro, dispuesto a cortar más leña. Afuera, el aire era una daga invisible y el cielo estaba cubierto de nubes grises como cenizas viejas. Dentro el calor persistía. Charo despertó con la sensación de no haber dormido realmente. Su cuerpo dolía por completo. Los músculos rígidos, la espalda tensa, los pies aún helados. Pero lo que más la inquietaba era el silencio. Esa clase de silencio nuevo, tibio, que se siente como un espacio prestado que uno no quiere perturbar. Camila dormía cerca del fuego, abrazada a su hermana Ana Lucía, que respiraba con dificultad, pero ya sin temblar. Mateo aún sostenía la manta como si fuera una barrera contra el mundo. Charo se levantó en silencio, alisó su falda con manos temblorosas y se acercó a la ventana empañada.
A través del vidrio apenas podía distinguir la figura de un hombre que trabajaba entre los árboles, alzando troncos con movimientos precisos. Julián. La cabaña era pequeña, pero cuidada. Había un banco largo junto a la pared, una mesa sólida de madera sin pintar y estantes llenos de frascos, herramientas, cuerdas enrolladas y unas cuantas hojas secas colgadas como adornos o talismanes. Sobre una repisa, una fila de tazas de loza desgastada descansaba alineada con meticuloso orden. Todo tenía un propósito. Nada sobraba. Charo comenzó a moverse, recogiendo las prendas mojadas del día anterior, colgándolas con cuidado junto al fuego. Luego buscó un balde con agua limpia y lavó los rostros de los niños, con la delicadeza que solo una madre cansada conoce. Nadie lloró. Nadie preguntó. Cuando Julián volvió, traía nieve sobre los hombros y la barba, y los dedos rojos por el frío. Dejó la leña junto a la puerta sin pronunciar palabra. Al entrar, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Charo. Fue un segundo, tal vez menos. Pero en esa mirada no hubo desconfianza. Hubo reconocimiento, el de dos almas que, aunque distantes, sabían que estaban compartiendo una tregua. «Café», dijo él, y señaló la tetera aún caliente sobre la estufa. Ella asintió. Sirvió 2 tazas, sin azúcar, sin palabras, y le tendió una. Julián tomó la taza con un leve gesto de agradecimiento. No dijo nada más. No lo necesitaba. Los niños comieron pan duro con manteca, acompañados por el silencio de sus anfitriones. Charo los miraba con atención, midiendo cada gesto, cada señal de mejoría. Sus rostros ya no estaban tan pálidos. Las mejillas comenzaban a recuperar color. Ana Lucía incluso soltó una pequeña risa al ver cómo Mateo intentaba atrapar el vapor que salía de su taza. Camila, sin embargo, no se permitía relajar. Seguía alerta, con la mirada fija en el movimiento de los adultos. Pasaron las horas sin prisas. Julián volvió a salir, esta vez para revisar los corrales que estaban detrás de la cabaña. Había una cabra vieja, 2 gallinas y un burro dormido junto a una pila de heno. Era poco, pero bastaba para subsistir. Desde la ventana, Charo observaba en silencio, preguntándose qué clase de hombre vivía así, tan apartado, sin compañía, sin ruido. No podía evitar pensar que nadie se aísla de esa forma sin llevar dentro alguna herida profunda. En la pared del fondo, cubierta por una manta de lana que colgaba sin razón aparente, algo llamó su atención. Cuando Julián regresó y notó su mirada, se detuvo. No dijo nada, pero sus ojos cambiaron. Bajó la vista, dejó el abrigo en el perchero y fingió no haber notado nada. Charo comprendió que ahí había algo que no debía preguntar. Todavía no. La tarde transcurrió lenta, como si el tiempo hubiera decidido moverse con paso cauteloso entre esas 4 paredes. Los niños comenzaron a explorar el lugar, siempre cerca de su madre. Camila ordenó las mantas sin que nadie se lo pidiera. Mateo encontró una canica de vidrio detrás de una pata de la mesa y la sostuvo como si fuera un tesoro. Ana Lucía se quedó dormida otra vez sobre el banco de madera, envuelta en una manta que olía a humo y a invierno. Charo se ofreció a preparar una sopa con lo poco que había. Papas, zanahorias, un poco de maíz seco. Julián no discutió, solo la dejó hacer. La observó desde su silla, con esa mirada suya que no juzgaba ni evaluaba, solo contemplaba. Ella cocinaba en silencio, pero dentro de sí se removía algo que hacía mucho no sentía. La sensación de estar siendo vista no como madre, no como mujer abandonada, sino como persona. Como alguien que aún tenía algo que ofrecer. Cuando la sopa estuvo lista, sirvió con manos firmes y todos comieron en la mesa. No era una cena abundante, pero fue cálida, y eso bastó. Julián comía con lentitud, como quien ha aprendido a valorar cada bocado. Al terminar, recogió los platos sin decir palabra. Charo quiso ayudar, pero él negó con la cabeza, suave, casi imperceptible. «Descansen», dijo simplemente. «Mañana veremos qué se puede hacer».
Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados unos contra otros, Charo se quedó despierta junto al fuego. No podía dormir. Algo en su pecho palpitaba con fuerza. Tal vez era el cansancio, o el miedo que todavía no se iba, o esa sensación de estar suspendida en un tiempo extraño entre la amenaza del pasado y la incógnita del futuro. Julián también seguía despierto. Sentado frente al hogar, tallaba con un pequeño cuchillo una pieza de madera que no tenía forma definida aún. Sus manos eran precisas, pero su mirada estaba lejos. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Como si las palabras no quisieran estorbar lo que se estaba construyendo, invisible entre ambos. Charo lo observó de reojo. No sabía casi nada de él, solo que su cabaña olía a vida guardada, a años de soledad elegida, a cosas que no se cuentan. Y sin embargo, ahí estaban, compartiendo el calor, el pan, el silencio. Cuando por fin se levantó para acostarse, la manta que cubría la pared se deslizó un poco por el viento que se coló por la rendija de la puerta. Charo no pudo evitar mirar. Lo que vio fue un retrato al óleo, algo descolorido por el tiempo. Una mujer joven, de ojos oscuros, sentada junto a un niño pequeño que reía con la boca abierta. El pincel había captado una alegría serena, doméstica, una escena de amor, de hogar. Charo se giró despacio. Julián ya la miraba. Su rostro era de piedra, pero sus ojos ardían. Ella no dijo nada, solo asintió con respeto, con la comprensión muda de quien también ha perdido algo que no se nombra, y luego, en silencio, volvió junto a sus hijos. La cabaña quedó en penumbra. Solo el fuego seguía encendido, crepitando suavemente, como una respiración compartida entre dos extraños que, sin saberlo aún, estaban empezando a sanar bajo el mismo techo. El invierno seguía reinando con ferocidad sobre los bosques de la Patagonia. Cada mañana amanecía blanca y muda, como si el tiempo mismo se hubiera congelado entre los árboles. El aire olía a madera mojada, a humo y a soledad, y el cielo no mostraba ni una sola grieta azul. Sin embargo, dentro de la cabaña, algo imperceptible comenzaba a derretirse. Fue Camila la primera en romper el velo del mutismo. Aquella niña, de semblante serio y pasos medidos, se permitió sonreír por un instante cuando su hermano Mateo, torpemente, dejó caer una olla vacía mientras intentaba ayudar a su madre. La risa fue breve, contenida, casi culpable, pero tan clara que retumbó en los rincones de la cabaña como campana de iglesia en día de fiesta. Charo alzó la mirada con una mezcla de asombro y alivio. Hacía semanas que no escuchaba a sus hijos reír sin miedo. Julián, desde su silla junto al hogar, observó la escena sin intervenir. Sus ojos, siempre atentos, parecían querer memorizar cada gesto, cada detalle. No sonreía, pero algo en su postura se había suavizado. Los brazos ya no estaban cruzados sobre el pecho como un muro. Ahora descansaban sobre sus rodillas, abiertos, disponibles. Esa mañana, después de servir el desayuno, pan de maíz endurecido, algo de miel y leche caliente, Julián se dirigió a la puerta. Se calzó las botas con lentitud y se puso el abrigo grueso que colgaba detrás de la puerta. «Voy al cobertizo», dijo con voz grave. «Necesito partir más leña». Mateo, que había estado mirando el fuego en silencio, se incorporó de un salto. «¿Puedo ir con usted?». La pregunta rompió la calma como una piedra lanzada al lago. Charo alzó la vista de inmediato, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Julián lo miró, evaluando la insistencia en sus ojos, y luego se giró hacia ella, como pidiendo permiso sin palabras. Ella asintió. No fue un gesto entusiasta, pero tampoco lo detuvo. «Abrígate bien, hijo», dijo, alcanzándole la bufanda remendada. El niño salió tras Julián con pasos rápidos, casi tropezando de la emoción. Charo los observó desaparecer entre los árboles con una inquietud que no supo explicar. No era miedo, era algo más profundo, algo que nacía cuando la vida empezaba a parecer menos hostil y por tanto más vulnerable.
El cobertizo estaba a pocos metros de la cabaña. Una estructura simple de troncos y techo inclinado, lleno de herramientas, cuerdas colgadas y pilas de madera ordenadas con precisión. Julián tomó el hacha y la colocó sobre un tronco ancho. Luego miró a Mateo. «Mira bien», le dijo, «no se trata de fuerza, sino de dirección». El niño asintió, atento como si estuviera frente a un maestro. Julián alzó el hacha y con un movimiento fluido partió el leño en dos mitades perfectas. El golpe seco resonó en el aire helado. Mateo parpadeó, fascinado. «¿Puedo intentarlo?» «Primero, aprende a sostenerla». Le entregó una hachuela más pequeña. El mango era pesado para las manos infantiles de Mateo, pero la sostuvo con orgullo. Julián se inclinó, corrigiendo la postura del niño, colocándole las manos con firmeza. «No te apures», susurró. «Respira, mira el centro del tronco. Ahí es donde debes dar». Charo los vio desde la ventana. Mateo, serio como nunca, copiaba los movimientos de Julián con concentración absoluta, y Julián, paciente, enseñaba sin una sola palabra de más. Era una imagen simple, doméstica, pero tenía la fuerza de una promesa silenciosa. Camila, desde adentro, tejía con hilo grueso un pequeño cuadrado de lana. Sus dedos se movían torpes, pero determinados. Ana Lucía dormía abrazada a una muñeca hecha con un retazo de tela y dos botones desparejados. Charo, por primera vez en muchos días, se permitió sentarse. Cerró los ojos, respiró hondo y escuchó. El sonido de la leña al partir, el crujido de la nieve al pisarse, el murmullo del viento afuera y el silencio adentro, un silencio que ya no dolía. Las horas pasaron con lentitud. Cuando Julián y Mateo regresaron, el niño traía las mejillas encendidas y una sonrisa que no le cabía en el rostro. Traía también una astilla en la palma que Julián le retiró con manos firmes y una paciencia casi paternal. Charo le limpió la herida con agua tibia. Él no se quejó, solo miraba sus dedos, orgulloso de aquella pequeña marca que para él era un trofeo. Esa noche, el viento cambió de dirección. El silbido entre los árboles se volvió un gemido más agudo, más persistente. Las ramas golpeaban la cabaña con violencia. Una ráfaga hizo que las ventanas vibraran y la puerta se movió con un golpe seco. Julián se levantó de inmediato y la aseguró con una tranca extra. Luego echó más leña al fuego. «Vendrá fuerte», dijo sin levantar la voz. «Mejor que nadie salga mañana». Charo asintió. Ya lo había presentido. La presión en el aire, el zumbido constante, la manera en que los animales estaban inquietos desde la tarde. Pasaron la noche junto al fuego. Julián afilaba un cuchillo largo, no por amenaza, sino por costumbre. Camila bordaba en silencio. Charo remendaba los calcetines de Mateo con hilo oscuro. Ana Lucía dormía, su respiración apenas audible. El ambiente estaba suspendido en una calma tensa, como si cada uno cuidara de no perturbar lo que se estaba formando entre ellos. Cuando todos se retiraron a dormir, Julián se quedó un poco más, arrojando una última rama seca al fuego. Charo, antes de echarse, se arrodilló cerca de la chimenea. No lo hacía por costumbre ni por miedo. Lo hacía por necesidad. Cerró los ojos, cruzó los dedos y murmuró una oración breve, sin fórmulas, sin reglas, solo un suspiro que ofrecía gratitud y fuerza. Julián la observó desde la sombra. No hizo ruido, no interrumpió. Pero algo en su interior, acostumbrado al silencio más profundo, se estremeció. Había visto a muchas personas pasar por la vida con los ojos vacíos, a muchas que hablaban de Dios sin vivir en él, pero aquella mujer, con la espalda encorvada por el cansancio y los labios partidos por el frío, tenía en su oración una dignidad que no se aprende. Se nace con ella, o se forja en el dolor. Ella no sabía que él la miraba, y él no quería que ella lo supiera. Al día siguiente, la tormenta azotó con fuerza. La cabaña crujió.
La nieve cayó como si el cielo se estuviera derrumbando. El viento era un lamento interminable. Nadie salió, nadie se atrevió. Durante 3 días, permanecieron dentro. Compartieron pan, sopa caliente y una estufa encendida día y noche. Camila lavó las tazas con agua de nieve derretida. Mateo talló figuras con un cuchillo que Julián le prestó. Ana Lucía cantó, suave, una canción que su madre le había enseñado hacía mucho. Y Charo comenzó a escribir en su interior una historia que aún no comprendía del todo. Una historia sin palabras, tejida en los silencios, en los gestos, en las miradas que no se atrevía a sostener por mucho tiempo. Una historia que nacía como brote bajo la escarcha, sin saber todavía si podría florecer. Pero viva, y eso, en plena tormenta, era más que suficiente. El viento había cesado, pero la nieve seguía cubriendo el mundo con su manto impasible. Era el tipo de nieve que no anunciaba tormenta, pero tampoco promesa. Una que caía en silencio, paciente, como si quisiera ocultar todos los rastros de lo que alguna vez fue. En el pequeño pueblo de San Antonio del Sur, al pie de las montañas patagónicas, las calles estaban cubiertas de escarcha y los tejados crujían con el peso del invierno. Nadie esperaba visitantes. Y sin embargo, esa mañana, un caballo de paso fino cruzó la plaza con aire de forastero. El jinete era un hombre elegante, de abrigo largo, sombrero oscuro y guantes de gamuza. Su porte no era el de un viajero cualquiera. La manera en que desmontó, con una pausa breve para sacudirse la nieve del ala del sombrero, hablaba de alguien acostumbrado a que el mundo se hiciera a un lado para dejarlo pasar. Llevaba consigo un maletín de cuero, y en su mirada se mezclaban la determinación y la impaciencia. Era Esteban Ocampo. Entró en la oficina del cartero sin quitarse el sombrero. El anciano que atendía el lugar se levantó al instante, turbado por la presencia imponente de aquel hombre que no parecía del todo forastero, pero que traía un aire de ciudad, de poder, de promesas selladas con oro. «Buenos días», dijo Esteban con una voz suave que no coincidía con la dureza de su expresión. Buenos días, señor», respondió el cartero, retirando el sombrero con respeto. «Estoy buscando a mi familia», continuó Esteban, como si estuviera relatando una tragedia ajena. «Mi esposa e hijos. Se perdieron en esta región hace unas semanas. Me han dicho que podrían haber sido vistos cerca de estos parajes». El cartero, conmovido por lo que parecía un gesto noble, asintió. «Aquí no ha llegado nadie con ese apellido, pero...» Y entonces cometió el error. Le habló de una mujer que había sido vista en el pueblo, intercambiando sal y harina por pan duro, en compañía de 3 niños. Una mujer de rostro cansado, pero digno, y de un hombre callado que la acompañaba. El cartero no supo por qué mencionó el detalle, pero lo hizo. Quizás por cortesía. Quizás porque el forastero le inspiraba más miedo que confianza. Esteban asintió con gesto calculado. Luego se dirigió a la tienda, donde un tendero joven, con menos experiencia en el arte de callar, le dio más detalles. Que la mujer se llamaba María del Rosario, que vivía en una cabaña junto al lago Lácar, que tenía 3 niños, y que el hombre con quien vivía no era su esposo. Esteban no necesitó más. Con una sonrisa cortés, dejó una moneda brillante en el mostrador. «Gracias por su amabilidad». Y salió. Su caballo partió nuevamente hacia el norte, siguiendo la senda que los árboles aún no lograban cubrir del todo. El nombre de Charo se había pronunciado en voz baja, pero bastaba. Como una chispa sobre pasto seco, el recuerdo de su figura se avivó en su mente, no con nostalgia, sino con una mezcla de irritación y desafío. No podía permitir que su ausencia se convirtiera en olvido. No podía aceptar que lo que él había desechado ahora floreciera sin su permiso. Mientras tanto, en la cabaña, la vida seguía bajo un ritmo distinto. Los días eran más largos, o al menos así lo parecía. El fuego nunca se apagaba del todo, y la madera crujía constantemente, como si la casa respirara.
El aire en el interior era tibio, cargado de aroma a sopa, a lana mojada, a madera recién tallada. Julián Carranza trabajaba junto a la ventana, donde la luz entraba filtrada por los cristales cubiertos de escarcha. En sus manos tenía una figura de madera a medio terminar, un zorro de hocico fino y cola espesa. Sus dedos, gruesos y curtidos, se movían con una precisión casi delicada. Cada corte era medido, cada giro del cuchillo obedecía a una intención clara. No hablaba mientras tallaba. El silencio era su forma de acompañar. Mateo lo observaba en silencio desde una esquina, absorto. A veces preguntaba, otras veces simplemente miraba, como si quisiera aprender con los ojos lo que no sabía aún decir con palabras. Charo, desde el rincón donde remendaba una manta rota, alzó la vista y los contempló. El humo de la chimenea suavizaba los contornos, pero ella podía distinguir con claridad los rostros. Julián inclinado, concentrado, paciente. Mateo quieto, admirado, respirando despacio para no interrumpir. Era una escena sencilla, y sin embargo, algo dentro de ella se estremecía cada vez que los veía así. No era deseo. No era costumbre. Era otra cosa. Una pulsión leve, profunda, que nacía al ver a sus hijos seguros, atendidos, valorados. Al ver a un hombre que no gritaba, que no golpeaba, que no humillaba. Un hombre que no se había ofrecido como salvador, pero que, con cada gesto, sembraba raíces nuevas en un suelo que ella creía muerto. Esa tarde Julián le entregó a Ana Lucía una figura que había tallado en secreto. Un pequeño cordero de madera con patas gruesas y ojos redondos. La niña lo tomó entre sus manitas con una mezcla de timidez y fascinación. Se lo llevó al pecho, lo abrazó y luego se lo mostró a su madre con orgullo infantil. «Es mío, mamá, es mío». Charo no supo qué decir. Apretó los labios y asintió, incapaz de contener el nudo que se le formó en la garganta. Camila, sentada junto al fuego, fingía no mirar, pero sus ojos no se apartaban de Julián. En su mirada había desconfianza aún, pero también una chispa de curiosidad. La niña estaba aprendiendo a observar como mujer, y en Julián veía algo distinto. No sabía si debía aceptarlo, pero no podía ignorarlo. Esa noche, mientras los niños dormían, Charo salió al umbral de la cabaña. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. El aire olía a tierra húmeda y a madera quemada. Se cubrió con el chal y respiró hondo. No sabía qué buscaba allí afuera, quizás solo un poco de aire, un poco de espacio. Julián salió unos minutos después. No preguntó por qué estaba allí. Simplemente se detuvo a su lado. «El río está bajando», dijo después de un largo silencio. «¿Eso es bueno?» «Depende. A veces anuncia deshielo, a veces tormenta». Charo asintió. Luego lo miró de reojo. «Gracias, por lo que hizo hoy, por el corderito». Julián no respondió de inmediato. Luego alzó la vista hacia el cielo. «No fue nada». «Lo fue», insistió ella. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante el mundo pareció suspenderse. No había roce, no había promesa, solo un entendimiento tácito, hondo, que se sostenía en la quietud. Algo que no necesitaba explicación. Charo bajó la mirada primero. Entró sin decir nada más. Julián se quedó un momento más, contemplando la noche. No sabía por qué, pero por primera vez en años, su cabaña ya no le parecía tan vacía. Y no lo sabía aún, pero a la mañana siguiente, las huellas de un caballo cruzarían la nieve cerca del sendero, las marcas de un hombre que venía no a pedir, sino a reclamar. Un nombre había sido pronunciado en el pueblo, un nombre que no estaba olvidado, y que pronto llamaría a la puerta. No con la súplica del arrepentido, sino con la arrogancia del que aún cree que todo le pertenece. La nieve comenzaba a ceder. No era aún primavera, pero en los bordes de la cabaña el hielo se derretía en hilos delgados que resbalaban por la madera como lágrimas antiguas. El río, aún cubierto en partes por placas de escarcha, murmuraba bajo su piel de cristal,
anunciando que algo, aunque apenas perceptible, estaba cambiando. Dentro de la cabaña, la rutina se había vuelto un refugio. El pan se cocía temprano, el fuego no se apagaba y las voces, aunque escasas, se volvían cada vez más cálidas. Charo había dejado de sobresaltarse ante los pasos de Julián, y Julián, por su parte, había aprendido a leer en ella los silencios largos, las miradas perdidas y los suspiros que soltaba al caer la noche. Esa mañana, mientras los niños recogían ramas secas en el patio trasero, Charo se sentó junto a la ventana con las manos ocupadas en remendar una blusa desgastada. Julián cortaba leña a unos metros, sin prisa, con el cuerpo cubierto por la chaqueta de cuero y el rostro ligeramente sudado, a pesar del frío. El hacha descendía con precisión y cada golpe parecía romper no solo madera, sino también el silencio que había rodeado a ambos durante tantos días. Cuando él regresó, sacudiéndose la escarcha de los hombros, Charo alzó la vista. No fue una mirada fugaz. Se detuvo en él como quien ya no teme ser vista. Julián dejó el hacha en la esquina de la puerta y se acercó al hogar, calentándose las manos. Por un momento, ninguno habló. «Fui hija de nadie», dijo ella de pronto. Él la miró sin girar del todo, esperando. «Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. No dejó más que un rosario y un nombre que nadie reconocía. Me crió una tía lejana, pero apenas con pan duro y regaños. Aprendí a leer mirando los letreros de la pulpería. Aprendí a callar, mirando a los hombres». Julián no movió un músculo. Su rostro, sin embargo, cambió. No de forma visible, sino en la forma en que sus ojos bajaron, como si la escuchara con el alma y no con los oídos. «Me casé joven», continuó ella, su voz quebrándose apenas. «Pensé que sería mi salvación. Él tenía apellido, algo de tierra, promesas. Me hizo madre de 3 hijos y después se fue. No con la muerte, con la cobardía». Hubo una pausa. El fuego crepitó entre ellos como único testigo. «Cuando fuimos al registro por ayuda», agregó, «me preguntaron si tenía papeles. Les mostré mi acta de casamiento. Me dijeron que no era suficiente, que la tierra estaba a su nombre, que sin él yo no era nada, ni madre, ni dueña, ni digna». Julián la miró entonces, no con lástima, sino con algo más profundo, algo que nacía en la herida compartida. «Aquí no necesitas demostrar nada», dijo con voz baja, firme. Charo bajó la mirada. Apretó la tela entre los dedos como si con eso pudiera retener la emoción que se desbordaba. Luego se irguió, respiró hondo y asintió. «Hoy bajaremos al pueblo. La harina se ha terminado y los niños necesitan jabón». Julián aceptó sin preguntas. Prepararon las mulas con cuidado, amarraron las bolsas de intercambio y abrigaron bien a los niños. Ana Lucía, encantada con la idea, saltaba entre los charcos helados. Mateo caminaba serio, sosteniendo el saco como si fuera oro. Camila, siempre en silencio, observaba todo con la mirada atenta de quien aún no confía. El camino hacia San Antonio del Sur era estrecho y resbaladizo. La nieve se mezclaba con barro y raíces expuestas. El cielo, encapotado, parecía más cercano que nunca. Charo caminaba junto a Julián en silencio, y a cada paso el corazón le pesaba menos. Al llegar al pueblo, algunos rostros se giraron. No había escándalo, pero sí curiosidad. El regreso de Julián Carranza, después de tanto tiempo ausente, no pasaba desapercibido. Y menos aún si iba acompañado por una mujer desconocida y 3 niños de rostros nuevos. Se dirigieron a la tienda principal, donde un hombre de cabello canoso y sonrisa amable los recibió con cortesía. Julián intercambió harina por leña, y Charo pidió un poco de jabón y azúcar. El tendero la miró con respeto, no preguntó nada. Al salir, una anciana que se encontraba sentada en la puerta de su casa, cubierta por un chal de lana gruesa, llamó a Ana Lucía con un gesto de la mano. «Ven, pequeña», dijo con voz suave. Charo se tensó de inmediato, pero Julián la tranquilizó con una mirada.
La niña se acercó con timidez. La anciana, de rostro arrugado y mirada clara, le ofreció un pequeño lazo de cinta bordada. Mi nieta lo usaba cuando tenía tu edad. Ahora está en Buenos Aires, casada y con hijos. Este lazo ya no tiene para quién, pero tú lo puedes usar bien. Ana Lucía lo tomó como si recibiera una joya. Gracias, señora, susurró. Charo se acercó conmovida. No era necesario. Claro que sí, interrumpió la mujer con una sonrisa. A veces lo único que una niña necesita para sentirse amada es algo bonito para el cabello. Charo bajó la cabeza conmovida hasta los huesos. Ese gesto, pequeño pero lleno de humanidad, caló hondo. Por primera vez en años, alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Julián observaba en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la escena. No dijo palabra alguna durante el regreso, pero en su rostro había una expresión nueva. No era ternura, era respeto. Mientras tanto, en una oficina polvorienta al otro lado del pueblo, un abogado de apellido Mondragón leía un documento falso con gesto satisfecho. Frente a él, un joven que cargaba un sobre con monedas pesadas asentía nervioso. «Todo está en orden, señor Ocampo», dijo el abogado con voz mesurada. «Esta firma del juez es idéntica. Bastará para presentar un reclamo formal. La ley está de su lado». Esteban sonrió con una mueca torva. Se puso de pie, se ajustó los guantes y guardó el sobre en su abrigo. La ley siempre ha estado de mi lado. Solo necesitaba recordárselo. Al salir de la oficina, el viento levantó una nube de polvo. Esteban caminó con paso lento por las calles del pueblo, reconociendo en cada rostro una amenaza o una oportunidad. Nadie sabía aún quién era realmente. Nadie sabía que él venía a reclamar no solo a una mujer y 3 niños, sino también el control que había perdido. Ese mismo día, mientras la cabaña se volvía a llenar del aroma del pan recién horneado, Charo ataba con esmero el lazo en el cabello de Ana Lucía. La niña giraba frente al espejo con orgullo, mientras Mateo aplaudía tímidamente y Camila soltaba una risita discreta. Julián miraba desde el umbral. No dijo nada. Pero en su pecho, algo empezó a encenderse. No por el lazo, ni por la risa, sino por el eco de un pasado que se resistía a morir, y por la promesa, aún no dicha, de un futuro que comenzaba a tomar forma bajo su propio techo. El frío regresó con una intensidad inesperada. La nieve, que había comenzado a retirarse como un ejército vencido, volvió a caer con obstinación durante la noche, cubriendo senderos y techos como si el invierno no quisiera ceder aún su reinado. La mañana llegó envuelta en un silencio espeso, apenas roto por el crujido de las ramas bajo el peso del hielo y el lejano rumor del río, que insistía en su curso bajo la capa blanca. La cabaña se mantenía en pie, firme, con las ventanas empañadas por el calor interior y el fuego encendido desde antes del amanecer. Charo había despertado temprano, como siempre, pero aquella mañana había algo distinto en su cuerpo, una liviandad imperceptible, como si el alma, tan acostumbrada a la defensa constante, hubiera encontrado un rincón donde descansar. Se acercó al hogar con una manta sobre los hombros y avivó las brasas. Luego preparó café amargo, que sirvió en las tazas desparejadas que ya le resultaban familiares. Julián no tardó en bajar. Tenía el cabello algo revuelto por el sueño y los ojos aún nublados, pero su andar era tranquilo, casi pausado. Charo lo vio entrar con esa naturalidad que solo da el hábito compartido. No dijo palabra al verlo, pero le tendió la taza caliente con manos firmes. Él la tomó sin hablar como siempre y se sentó frente a ella, dejando que el calor del café subiera hasta sus labios en forma de vapor. Durante unos minutos, el silencio fue su única conversación. Pero era un silencio distinto al de días pasados. Ya no había en él peso ni reserva, sino una suerte de intimidad sin pretensión. Como si, simplemente, se aceptaran en ese espacio compartido. Fue Julián quien rompió el silencio, con voz grave, sin apartar la vista del fuego. Soñé con el mar anoche.
Charo lo miró, sorprendida. No porque hablara de sueños, sino porque, hasta ese instante, ella no había imaginado a ese hombre tan de montaña vinculado con el mar. ¿Lo ha visto alguna vez?, preguntó con suavidad. Una vez hace muchos años, en Valdivia. Me pareció infinito y ajeno. A mí siempre me dio miedo, admitió Charo, con una leve sonrisa. No sé nadar. Mi madre decía que el agua arrastra a quien no sabe esperar. Julián asintió despacio, como si comprendiera más de lo que ella decía. Y sin embargo, uno vuelve a mirar. Ella lo sostuvo con la mirada. Fue apenas un segundo, pero bastó para que la atmósfera de la cabaña se transformara. No hubo acercamiento, no hubo palabras de más. Solo esa conexión muda que nace cuando dos almas, cansadas de esconderse, se reconocen en la calma del otro. El día transcurrió entre pequeñas tareas. Ana Lucía barriendo el piso con una escoba más alta que ella, Mateo ayudando a Julián a organizar los sacos de leña, Camila enseñando a su hermana a enhebrar una aguja con una paciencia que no parecía de su edad. Charo cocinaba, remendaba ropa y cada tanto salía a vaciar los baldes de agua acumulada por la nieve derretida. Pero no era lo que hacían lo que marcaba la diferencia aquel día, era cómo lo hacían, con una sincronía que no se ensaya, con una familiaridad que se construye sin querer. Al atardecer, mientras los niños jugaban en un rincón con las figuras de madera, Charo y Julián compartieron una mesa sencilla. Pan tostado, queso curado, un poco de manteca y sopa caliente. No se dijeron mucho, pero las pausas entre palabra y palabra estaban llenas de algo nuevo. Ella le servía sin preguntar. Él le acercaba la jarra sin mirar. El roce de los dedos sobre la loza era casi imperceptible, pero dejaba un eco en la piel. Cuando los niños se fueron a dormir, la cabaña quedó sumida en una penumbra suave. El fuego ardía con fuerza medida, lanzando destellos naranjas sobre las paredes de madera. Julián tallaba una nueva figura en silencio, sentado cerca del hogar. Charo recogía los utensilios de la cena con movimientos calmos. No tenía prisa. Nadie la apuraba. Era una noche de esas que no piden más que ser vividas. Al pasar cerca de él, tropezó sin querer con uno de los bancos. Julián la sujetó por el antebrazo, apenas un instante, pero ese toque bastó para que ambos quedaran suspendidos en el momento. La mirada de Charo subió a la de él, y allí se encontró con algo que no había visto antes. Una vulnerabilidad sin vergüenza, un anhelo que no pedía, solo observaba. ¿Está bien?, preguntó él sin soltarla. Sí, respondió ella con voz baja, casi un suspiro. Él retiró la mano con suavidad, como si temiera romper algo frágil. Ella dio un paso atrás y continuó con lo que hacía, pero sus mejillas ardían, y su pecho latía con fuerza contenida. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Julián se acercó a la puerta. Afuera, la nieve seguía cayendo con discreción. Se quedó mirando hacia el bosque unos segundos, como quien espera algo. Charo, aún despierta, lo observó desde su rincón. No sabía qué buscaba en la oscuridad, pero entendía el gesto. Ella también había pasado noches enteras esperando que algo o alguien apareciera, a veces el recuerdo, a veces el olvido. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a unas leguas de allí, un jinete se preparaba para montar al amanecer. Esteban Ocampo, envuelto en su abrigo de lana fina, recibía de manos del abogado Mondragón una copia del documento falsificado que lo declaraba con pleno derecho sobre sus hijos. El papel estaba bien redactado, sellado con un cuño de apariencia legítima. El alguacil que lo acompañaría no era del pueblo, pero bastaba con que llevara uniforme y voz firme. ¿Está seguro de que no habrá problemas?, preguntó Esteban, ajustando sus guantes de cuero. El juez ni siquiera ha sido notificado. Esto no será cuestionado si se presenta con autoridad y determinación, respondió el abogado, sin levantar la vista de su escritorio. Esteban guardó el documento y asintió. Entonces es hora de traer a mi familia de regreso. Lo dijo con la seguridad de quien no duda, de quien no ama, pero reclama.
de quien no necesita razones para imponer su voluntad. El alguacil, un hombre fornido, de expresión vacía, esperó las órdenes sin comentarios. Había sido contratado para hacer cumplir la ley, o al menos una apariencia de ella. El oro en su bolsillo pesaba más que las preguntas de su conciencia. Esa noche, mientras Charo cerraba las ventanas de la cabaña y cubría a los niños con mantas tejidas, una inquietud que no sabía explicar se apoderó de su pecho. No había señales, no había ruido, solo un presentimiento, una punzada honda en el alma, como si algo invisible se acercara. Julián notó su expresión al pasar por la cocina. No preguntó, pero se detuvo un segundo más de lo habitual. La miró como se mira a alguien que uno quiere proteger y no sabe cómo decirlo. Ella le devolvió la mirada. En sus ojos había un brillo tenue, mezcla de temor y ternura. ¿Todo bien?, preguntó él al fin. Charo tardó en responder. Sí, solo un poco de cansancio. Julián asintió, pero su mirada permaneció sobre ella un instante más. Esa noche, el fuego ardió más fuerte que de costumbre, como si la leña supiera que debía resistir. Y en ese calor compartido, sin promesas ni caricias, algo se encendió entre ellos. No era amor aún, no era deseo. Era algo más poderoso. Era la decisión silenciosa de quedarse, de sostenerse, de empezar a pertenecer. El cielo amaneció gris, sin luz ni sombra, como si la misma mañana se negara a ofrecer consuelo. El aire tenía un peso distinto, una quietud que no pertenecía al invierno ni a la escarcha. Los pájaros no cantaban. Los árboles, cargados aún de nieve, permanecían inmóviles y hasta el río parecía guardar silencio. Fue Mateo quien lo presintió primero. Mientras recogía leña cerca del granero, alzó la cabeza bruscamente, como si un animal invisible se acercara desde la espesura. Sus ojos buscaron a Julián, que salía con la pala al hombro, y algo en su mirada le hizo dejarla caer al suelo sin razón aparente. Julián se detuvo. Escuchó. Y entonces lo supo. El eco de los cascos rompía la calma del bosque. 1, 2, tal vez 3 caballos avanzaban sin prisa, pero con la firmeza de quienes no se detendrán sin exigir algo. No era el trote apurado de un mensajero, ni la carga torpe de un viajero perdido. Era otra cosa. Era anuncio. Julián tomó a Mateo del hombro y lo llevó con una sola palabra hacia la cabaña. ¡Adentro! Charo estaba moliendo granos cuando lo vio entrar. El rostro de Julián traía en el entrecejo una señal que no necesitaba explicación. Ella lo sintió en el estómago, como un frío que no venía de la nieve. Se quedó inmóvil, con las manos llenas de maíz y la respiración contenida. Julián dejó la puerta entreabierta. Escuchaban. El sonido de los cascos se hizo cada vez más nítido hasta que, finalmente, 3 jinetes emergieron del sendero, cubiertos por capas pesadas y sombreros oscuros. Uno de ellos desmontó con elegancia ensayada. Su abrigo era de paño fino, la barba recortada con esmero y los guantes de cuero estaban impecables, como si la nieve no se atreviera a tocarlo. Esteban Ocampo. No necesitaba anunciarse. Su figura traía consigo la arrogancia del pasado y la amenaza del futuro. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, medidos, como si estuviera en una finca propia. Ni la nieve que crujía bajo sus botas, ni la cabaña humilde, ni el silencio que lo rodeaba le restaban autoridad. Charo se quedó paralizada en el umbral del cuarto donde dormían Ana Lucía y Camila. Mateo se había ocultado bajo la mesa, mudo, con los ojos abiertos como platos. Julián salió a recibirlo sin alterar su gesto. Se detuvo en el umbral, bloqueando el acceso con su cuerpo. «Buenos días», dijo Esteban, con voz afilada como hoja de afeitar. «Qué lugar más apartado, pero se respira orden. Me agrada». Julián no respondió. «Vengo por lo mío», continuó Esteban. «Mi esposa, mis hijos». Charo apareció detrás de Julián. No quiso, pero algo dentro de ella no soportaba esconderse. Se sostuvo del marco de la puerta, la espalda recta, aunque las piernas le temblaban.
No somos tuyos, dijo con voz baja pero clara. Esteban la miró como quien observa a un animal herido que aún intenta resistirse. Ese tono no te queda, Rosario. Has vivido de mi apellido, de mi pan. No olvides quién te sacó del lodo. ¿Para arrojarme de nuevo en él?, replicó ella, sintiendo cómo la garganta se le cerraba de rabia. Te fuiste. Nos dejaste sin nada. Yo me retiré, corrigió él, con una sonrisa helada. No los abandoné, y de hecho vengo a corregir eso, con la ley. Sacó del bolsillo interior de su abrigo un pliego doblado, sellado con cera. Se lo tendió a Julián, quien lo tomó sin apuro. Leyó en silencio. Era un documento judicial, aparentemente legítimo, en el que se declaraba la custodia completa a favor del padre. Falsificado, sin duda, pero bien hecho, con firmas, sellos, lenguaje oficial. Julián levantó la mirada con lentitud. Este papel no cambia lo que hiciste. Lo que importa no es lo que hice, replicó Esteban acercándose un paso más. Es lo que puedo hacer ahora. Charo sintió que las paredes se le cerraban encima. Por un instante, el mundo se volvió un túnel sin luz. Su respiración se volvió corta, irregular. Pero Julián se mantuvo firme, como un pilar frente a la tempestad. No entrarás, dijo con voz grave. No hoy. ¿Y tú quién eres para impedirlo?, preguntó Esteban con una risa seca. ¿El nuevo amante? ¿El benefactor rural que recoge lo que los hombres dejan? Julián no respondió al insulto. Su silencio era más contundente que cualquier palabra. Márchate, añadió, sin elevar el tono. Si tienes algo que reclamar, hazlo donde la ley te escuche. Pero aquí no alzarás la voz. Aquí nadie te teme. Esteban lo miró con desprecio, pero en el fondo de sus ojos, una chispa de duda se encendió. El hombre que tenía delante no se movía, no se intimidaba, no reaccionaba como los demás. Detrás de él, los ojos de Charo lo sostenían con una mezcla de miedo y determinación. Esa mujer que había visto llorar, suplicar, doblegarse, ahora lo miraba con fuego contenido, y ese fuego no lo había encendido él. Muy bien, dijo finalmente enderezándose. Esto no ha terminado, volveré, y cuando lo haga, vendré con la ley, con la fuerza y con lo que me corresponde. Se giró con elegancia y montó su caballo con movimientos estudiados. Los otros dos jinetes, que habían permanecido en silencio, lo siguieron sin preguntar. En menos de un minuto, sus figuras desaparecieron entre los árboles. Julián cerró la puerta con fuerza. Charo cayó de rodillas junto al marco, cubriéndose el rostro con ambas manos. No lloró, no gritó, solo respiró con dificultad, como quien ha cruzado un abismo. Nos encontró, murmuró. Nos va a quitar a los niños. Julián se acercó despacio. No la tocó. Se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. «No estás sola». Ella alzó el rostro y en sus ojos había más que miedo. Había una pregunta muda, una súplica de certeza. «No estás sola», repitió él con firmeza, «y no va a llevárselos». Camila se había asomado desde el pasillo. Mateo seguía debajo de la mesa. Ana Lucía, dormida aún, no sabía nada del peligro que rondaba. Pero algo había cambiado en todos. La amenaza tenía rostro. Y el hogar, por primera vez en años, tenía quien lo defendiera. El fuego en la chimenea seguía ardiendo, y no se apagaría fácilmente. El sol se había ocultado hacía horas, pero la oscuridad no trajo descanso. La cabaña entera respiraba con sobresaltos. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en los postigos, era suficiente para hacer temblar a los niños. Ana Lucía se había negado a soltar el corderito de madera que Julián le tallara días antes. Lo sostenía con ambas manos contra el pecho, como si al hacerlo pudiera evitar que el mundo volviera a cambiar. Mateo lloraba en silencio. No emitía sollozos, pero sus ojos húmedos hablaban por él. Se acurrucaba en un rincón con la manta hasta la nariz, vigilando la puerta como si esperara que se abriera de un momento a otro. Camila, por su parte, había recogido las pocas prendas que les quedaban en una bolsa de lino.
La dejó junto a la chimenea, lista. Cuando Charo le preguntó qué hacía, la niña respondió sin titubeos: «Por si tenemos que huir esta noche». Charo sintió un nudo cerrársele en el pecho. No supo qué responder. Ni siquiera tuvo fuerzas para consolarla. En ese instante, todo lo que pudo hacer fue abrazarla fuerte, tan fuerte como el miedo que se le había metido en los huesos. El interior de la cabaña, tibio y encendido por las llamas, contrastaba con la helada que se asentaba afuera, pero no había calor suficiente para disipar el temblor que se había instalado en cada rincón del alma. Julián preparaba café en silencio. Había recogido los documentos que Esteban dejara y los había doblado con un gesto seco antes de colocarlos sobre la repisa, al lado de un viejo cuchillo de monte. Charo lo observó desde la mesa, donde sus manos se enredaban con un trozo de hilo sin propósito. No tejía, solo necesitaba algo que la mantuviera anclada a la realidad. «¿Y si regresa esta noche?», preguntó sin alzar la voz. Julián levantó la vista, la sostuvo unos segundos y luego respondió con la seguridad de quien no promete en vano: «Aquí lo espero». No hubo arrogancia en su tono, solo convicción, la misma que usaba al cortar leña o al acomodar a los niños junto al fuego. Una convicción que no se gritaba, pero que se sentía. «No quiero poner en riesgo tu casa», murmuró ella, «ni tu paz. Esto ya es otra cosa, Rosario». Ella cerró los ojos al oír su nombre, no porque le doliera, sino porque en su voz sonaba distinto, como si lo pronunciara con otra luz. Julián no decía muchas palabras, pero cuando hablaba, algo se movía dentro de ella, algo que no sabía nombrar. Esa noche, antes de dormir, Charo se arrodilló como siempre lo hacía, pero no pidió protección. Por primera vez, sus labios no buscaron refugio. Pidió fuerza, fuerza para no huir, fuerza para no llorar delante de los niños, fuerza para no volver a dudar de su derecho a defender lo que había empezado a construir. «Dios mío», susurró con los ojos cerrados y la frente inclinada, «no te pido que me ocultes, solo que me sostengas». Julián, desde el umbral, la vio en silencio. No se acercó, no interrumpió, pero sintió algo más profundo que respeto. Sintió una lealtad nueva, nacida de esa imagen. La mujer que no pedía milagros, sino valor. La madre que temía, pero no retrocedía. Pasada la medianoche, 3 golpes suaves resonaron en la puerta. No fueron los golpes bruscos del forastero ni los apurados de un mensajero. Fueron discretos, medidos. Julián se acercó sin hacer ruido y abrió con cautela. El párroco del pueblo, don Manuel, se encontraba allí, cubierto con una capa gruesa y la mirada serena. A su lado, una mujer pequeña, de rostro moreno y ojos brillantes, cargaba un canasto cubierto con un paño bordado. Era doña Bruna, la curandera, la misma que días atrás había regalado un lazo a Ana Lucía. «No podíamos dormir sabiendo que algo se movía en estas montañas», dijo el sacerdote con voz baja. «El pueblo escucha más de lo que parece». «Y recuerda», añadió la mujer, extendiendo el canasto, «traje hierbas para calmar el pecho, pan de hinojo y un poco de té de valeriana, para los niños y para el alma». Charo, al verlos entrar, sintió que el peso en sus hombros disminuía, aunque fuera apenas. Camila miró al sacerdote con curiosidad. Mateo se asomó desde detrás del banco. Ana Lucía se aferró al borde de la manta, sin entender del todo quiénes eran, pero sabiendo que no traían peligro. Julián los hizo pasar, preparó más café. Don Manuel se sentó junto al hogar. Doña Bruna se acomodó en un banco bajo y sacó de su bolsillo un pequeño rosario de madera. «Ese hombre no vendrá solo», dijo la anciana sin rodeos. «Tiene aliados, tiene monedas, pero no tiene raíz aquí, y donde hay raíz, hay resistencia». Charo sintió una oleada de gratitud, mezcla de alivio y desconcierto. «No imaginé que el pueblo se interesara en nosotros», confesó. «El pueblo observa», respondió el párroco, «y recuerda lo que vale la pena cuidar». El silencio que siguió no fue incómodo.
Fue lleno, como si las palabras no hicieran falta. Afuera, el viento soplaba con una suavidad engañosa. Dentro, la cabaña era un refugio de voces bajas y esperanzas nuevas. Camila sirvió el té con una destreza que sorprendió a todos. Mateo ofreció las tazas. Ana Lucía, al fin, sonrió al probar el pan dulce. Doña Bruna le hizo un guiño y le acomodó el lazo en el cabello. Antes de marcharse, el párroco colocó su mano sobre el hombro de Julián. «No estás solo», le dijo. «Ninguno lo está. Cuando llegue el momento, sabrán quién está dispuesto a alzar la voz». Julián asintió, y por primera vez permitió que se le notara el cansancio en los ojos. Charo acompañó a los visitantes hasta la puerta. El cielo comenzaba a aclararse apenas, no por el amanecer, sino por el reflejo de la luna en la nieve. El mundo seguía cubierto, frío, incierto, pero algo había cambiado. Esa noche no se ganó una batalla, pero se sembró una alianza. Una promesa de que el miedo no siempre tiene la última palabra. Y mientras los niños dormían, Julián y Charo compartieron una taza de café en silencio, sentados frente al fuego. No se tocaron, no se confesaron nada, solo se miraron, y en esa mirada cabía el acuerdo tácito de quienes han elegido no huir, aunque tiemblen por dentro. Porque hay noches que no se enfrentan con armas ni con leyes. Se enfrentan con presencia, con fe, y con el fuego encendido, aunque afuera todo se vista de hielo. La mañana amaneció con un cielo cargado, plomo y denso, como si la tierra supiera lo que se avecinaba. No hubo canto de aves ni murmullo de ramas. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Dentro de la cabaña, el aire era espeso, como si el fuego del hogar ardiera no solo contra el frío, sino contra una amenaza que se palpaba en cada gesto, en cada mirada esquiva. Charo se levantó antes que todos. No durmió. No podía. Pasó la noche entera junto al fuego, con la manta sobre los hombros y la mente en constante oración, no por protección, sino por firmeza. Su corazón latía como tambor viejo, golpeando con eco en el silencio. Julián salió al alba a reforzar las trancas de la puerta. Su rostro era una máscara serena, pero sus manos traicionaban la tensión en los nudos que ataba, en los clavos que golpeaba con una fuerza contenida. Mateo quiso ayudarlo, pero él lo envió adentro con una mirada. Camila preparaba pan sin hablar. Ana Lucía jugaba en el rincón con su muñeca de trapo, inconsciente del temblor que recorría la casa. Y entonces se oyó: «Cascos». No eran 3 como antes. Eran muchos más. Charo se asomó por la rendija de la ventana. El corazón se le detuvo un instante. Esteban Ocampo venía al frente, erguido sobre su caballo negro como el carbón. A su lado cabalgaba un hombre fornido, de rostro endurecido por el polvo y el abuso de poder. El alguacil Rivas. Detrás, otros 2 hombres con semblante severo y rifles a la vista. Julián se adelantó hasta el umbral. No llevó armas. Solo su cuerpo, su voz y la decisión de no permitir que el miedo dictara lo que el amor ya había empezado a construir. «Venimos por lo que es nuestro», dijo Esteban, desmontando con teatralidad, esta vez con la ley en la mano. El alguacil sacó de su bolsillo un documento sellado, amarillento, pero con apariencia oficial. Por orden del juez provincial, leyó con voz monótona: «Se requiere la entrega inmediata de los menores Mateo, Camila y Ana Lucía Ocampo, bajo custodia de su padre biológico, Esteban Ocampo». Charo salió. No podía quedarse dentro, no ahora. Tenía el rostro pálido, pero la voz firme. «No se los llevará. Ellos no son propiedad. Son personas. Son mis hijos». Esteban la miró con sorna. «Tu opinión no está en el papel, Rosario». Julián dio un paso adelante. El alguacil se irguió, pero no hubo necesidad de enfrentamiento. Una voz se oyó desde el camino: «¡Alto ahí!». Todos giraron. Una figura encorvada, con bastón de madera y mirada firme, apareció al borde del claro.
Era doña Bruna, envuelta en su chal, avanzando con pasos cortos pero decididos. Tras ella, don Manuel, el párroco, y luego una procesión lenta pero firme. Vecinos del pueblo, campesinos, madres con niños en brazos, pastores, jornaleros, rostros endurecidos por el clima y la vida, pero iluminados por una convicción profunda. El alguacil frunció el ceño. Esto no es asunto del pueblo. Lo es, dijo el párroco con voz clara, cuando se pretende arrancar a una madre de sus hijos por la fuerza, cuando se usa la ley como arma y no como justicia. Esteban comenzaba a impacientarse. «¡Esto es legal! ¡Tienen que obedecer!» Doña Bruna alzó la voz, fuerte como trueno. «Nosotros hemos visto, Ocampo, vimos a esa mujer coser, alimentar, curar fiebres, consolar pesadillas. Vimos a ese hombre enseñar, proteger y callar cuando otros habrían gritado. Usted no crió a esos niños. Usted no tiene derecho sobre sus corazones». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El alguacil miró a su alrededor, notando que ya no eran solo 3 en la cabaña. Eran decenas, y ninguno de los presentes estaba dispuesto a ceder. Julián habló, por fin. La ley no siempre tiene ojos, pero el pueblo sí, y el pueblo hoy ve. Esteban apretó los puños. «Esto no queda así». «Tal vez no», replicó Charo, «pero hoy mis hijos se quedan». El alguacil, tras unos segundos de silencio, guardó el documento sin leer más. Observó los rostros de los presentes. No vio miedo, vio fuego. «No se puede actuar contra todo un pueblo», murmuró para sí, montando su caballo. Esteban miró una vez más a Charo. Ya no había en él soberbia, solo rabia y humillación. Giró las riendas y partió al galope, tragado por el bosque. La multitud no aplaudió, no gritó victoria. Solo se quedó allí, firme como un muro de carne y voluntad. Charo se dejó caer de rodillas en la nieve. No lloró, solo respiró profundo como quien vuelve a nacer. Julián la ayudó a levantarse. No dijeron nada, no hizo falta. Ese día el apellido Campo perdió poder, y el nombre Rosario ganó raíces. El hielo comenzaba a ceder, no de golpe, sino en susurros, en los bordes de los tejados, en las orillas del arroyo que ya no crujía bajo el peso del invierno. Las primeras flores silvestres asomaban como secretos revelados al sol. Era el inicio de la primavera, aunque el aire aún cortara la piel. Y en esa transición silenciosa, la vida en la cabaña de Julián Carranza comenzaba a parecerse cada vez más a algo cercano al milagro. Charo se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido a ella. Aún no llamaba hogar a ese lugar, pero lo cuidaba como si lo fuera. Sacudía las mantas, arreglaba la madera apilada, cocinaba sin prisa. Camila había vuelto a sonreír. No del todo, pero sí con la intención de hacerlo. Ana Lucía llenaba de dibujos las paredes interiores, y Mateo, cada vez más cerca de Julián, ya no lo miraba como extraño, sino como guía. Lo llamaban tío. Nadie lo había propuesto. Nació solo, como nacen las cosas verdaderas. Julián observaba todo en silencio, no intervenía, pero cada vez que alguien lo buscaba con la mirada, él respondía. Con una taza caliente, con una puerta abierta, con una frase breve, se había convertido en el sostén sin necesidad de declararlo. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera recogiendo ramas para formar figuras de animales, Charo y Julián compartieron el calor del hogar. La lluvia caía con suavidad, golpeando los cristales empañados. Charo preparaba una infusión de manzanilla. Julián afilaba su cuchillo de tallar sobre una piedra lisa. Hubo un momento en que el silencio se llenó de palabras sin decir. Mi madre decía que cuando la escarcha se rinde, todo florece más fuerte, comentó Charo sin mirarlo. Tenía razón, respondió él sin levantar la vista. Ella lo miró entonces. Había en su rostro una paz que no conocía desde hacía años. Julián, ¿alguna vez pensaste en formar una familia? El cuchillo se detuvo.
Julián dejó la piedra y se recostó en la silla. Sus ojos se perdieron en el fuego. «La tuve», dijo al fin con voz baja. «Hace muchos años, una esposa, un hijo pequeño». Charo lo escuchaba sin moverse. Vivíamos en el norte, en un valle cerca del lago Huechulafken. La fiebre se los llevó en una semana, y con ellos, todo lo demás. Ella bajó la mirada mordiéndose el labio. «Lo siento. No hace falta. Con el tiempo, aprendí a no nombrarlos. No porque los olvidara, sino porque dolía menos. Pero a veces, cuando Ana Lucía canta o Mateo hace preguntas que me sacuden, me acuerdo. Y ya no duele igual. Duele distinto». Charo se acercó despacio. No lo tocó. Solo se sentó frente a él. «Yo también tuve que enterrar muchas cosas», susurró. «No personas, pero sí sueños. La idea de una vida tranquila, de una casa donde los gritos no fueran el pan de cada día. Pensé que mis hijos crecerían sin saber lo que es dormir sin miedo». Julián alzó la mirada. En sus ojos había algo contenido. No era lástima, era respeto. «Pero ahora», continuó ella, «ahora creo que el miedo empieza a rendirse». No dijeron más. No lo necesitaron. El fuego seguía crepitando, acompañando el silencio con un canto bajo. Afuera, la lluvia había cesado. Los niños entraron empapados, riendo. Charo se levantó para cambiarles la ropa. Julián buscó una toalla. La cabaña olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Ese día no se besaron, no se declararon, pero algo más fuerte comenzaba a florecer en medio de la escarcha que se retiraba poco a poco. Algo que no necesitaba nombre. Algo parecido al amor. El viento había cambiado de dirección. No traía nieve ni lluvia, sino polvo y cenizas, como si el tiempo soplara los restos de algo que finalmente había terminado. En una posada olvidada entre los caminos que conectaban los pueblos de la región, Esteban Ocampo se hospedaba desde hacía semanas. Su figura había adelgazado, su andar se había vuelto errático, y su voz, antes firme y altiva, era ahora un eco ronco de lo que alguna vez fue. En el pequeño cuarto de techo bajo, las paredes olían a humedad y a madera vieja. Esteban pasaba las noches en vela, sentado junto a la ventana, observando la luna sin verla, como si buscara en el cielo una respuesta que nunca llegó. Nadie venía a visitarlo. Los amigos de negocios ya no contestaban sus cartas. Los criados que le debían favores habían desaparecido. Y hasta el alguacil Rivas, que en otro tiempo se había vendido sin pudor, había decidido no seguir manchándose las manos por él. Una tarde, al sentir que la tos lo doblaba por dentro, Esteban tomó papel y pluma. Le temblaba la mano, pero aún tenía fuerza para escribir. La carta era breve. Una página. Una sola. «Rosario, no tengo derecho a pedirte nada. Lo sé. Tampoco tengo el valor de justificar lo que hice. Fui un cobarde, un hombre sin honra. Pero si algo queda de humano en mí, es el deseo de no morir sin decirte esto. Renuncio a todo. A mi nombre, a mi supuesto derecho, a mi soberbia. Los niños no me deben nada. Tú tampoco. Solo quisiera verlos una vez más. No para pedir perdón, porque eso sería poco, sino para mirarlos sabiendo que los dejo en paz. Esteban». Dobló la hoja con manos torpes y la entregó a la joven que servía en la posada. Le pidió que la llevara a la cabaña junto al arroyo, donde vivía una mujer con 3 niños y un hombre de pocas palabras. La carta llegó a manos de Charo 2 días después. La leyó una vez, sin respirar. Luego volvió a leerla en voz baja, como si las palabras solo tomaran sentido al ser susurradas. Julián no dijo nada mientras la observaba. Solo se acercó cuando ella bajó la carta y le entregó el papel. «Quiere verlos». «Depende de ti». Charo se tomó el rostro con ambas manos. Por un instante, el pasado volvió con su carga, pero ya no la doblegó. La mujer que temblaba ante el nombre de Esteban había quedado atrás. Ahora había otra, hecha de cicatrices que ya no sangraban. «Le daré una hora, una sola, y frente a mí».
Julián asintió. 3 días más tarde, un carruaje desvencijado se detuvo frente a la cabaña. Esteban bajó con ayuda. Ya no vestía de negro ni traía sombrero. Su ropa era simple, su rostro, cetrino y delgado. Charo lo esperaba de pie junto al portón, con los brazos cruzados, los niños tras ella. Mateo fue el primero en reconocerlo. No corrió, no lloró. Solo lo observó con una mezcla de asombro y distancia. Camila tomó la mano de su madre. Ana Lucía no entendió del todo, pero sintió la tensión y se acurrucó junto a su hermana. Esteban se detuvo a 1 metro. Gracias por dejarme venir. Charo no respondió, solo asintió. No quiero quedarme, solo verlos, saber que están bien. Mateo dio un paso adelante. No habló, pero sus ojos, aunque aún llenos de dudas, no mostraban miedo. Camila levantó el rostro. Ana Lucía se refugió en Julián, que había salido tras ellos y se había mantenido en silencio, observando con firmeza y cautela. Esteban los miró, uno por uno. No supo qué decir. Las palabras que había ensayado en la posada se habían ido. Lo único que salió fue un suspiro. Son más fuertes de lo que imaginé, y están más seguros de lo que yo supe darles. Sus ojos se humedecieron, pero no derramó ni una lágrima. Se giró hacia Charo. Gracias por no enseñarles a odiarme. Ella lo miró a los ojos. No había ternura, pero sí respeto. No enseñé nada, solo cuidé lo que usted dejó. Esteban asintió. Se llevó la mano al corazón, como si algo dentro de él hubiera terminado de rendirse. Luego, con paso lento, volvió al carruaje. Julián abrazó a Ana Lucía. Mateo rodeó con un brazo a su madre. Camila los observaba a todos, en silencio. Al anochecer, Charo encendió una vela y la dejó junto a la ventana. No por él, por la memoria de lo que había quedado cerrado. 1 hora después, llegó la noticia. El carruaje no había llegado al pueblo. Lo encontraron en el camino. Esteban Ocampo había muerto dentro, con la cabeza recostada en la ventanilla. No llevaba equipaje, solo una copia de la carta y una pequeña cruz de madera entre los dedos. La noticia de la muerte de Esteban llegó con la brisa templada de la mañana siguiente. No hubo llantos ni expresiones grandilocuentes, solo un silencio denso, compartido, como si todos comprendieran que algo había terminado para siempre. La tierra no se estremeció ni el cielo se oscureció, pero algo invisible se desató dentro del corazón de Charo. No era alivio exactamente, tampoco tristeza. Era una mezcla extraña de ambas cosas, como si el pasado, finalmente, se hubiera rendido. Mateo fue quien rompió el silencio. Se acercó a su madre en la cocina, donde ella, sin hablar, cortaba pan con movimientos mecánicos. Ya no va a venir más, ¿verdad? Charo dejó el cuchillo sobre la mesa, se agachó y le sostuvo la cara con ambas manos. No, mi amor, ya no. El niño asintió. No preguntó más. Solo la abrazó. Fue un gesto breve, pero lleno de sentido. Como si entendiera a su manera que a partir de ese instante, todo podía comenzar de nuevo. Durante los días siguientes, la cabaña volvió a la calma. La primavera se abría con más valentía. Los ciruelos del bosque florecieron y los caminos de tierra ya no estaban cubiertos de escarcha. Ana Lucía recogía flores para trenzarlas en el cabello de Camila. Mateo pasaba horas con Julián, ayudándole a reparar una cerca vieja. Charo cocinaba con la ventana abierta, dejando que el aire tibio entrara y se llevara los restos del invierno. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles y la luz dorada cubría el patio, Julián la encontró sentada en el banco de madera que había tallado para ella. Tenía los ojos cerrados y los pies descalzos sobre la tierra tibia. Pensé que estarías con los niños, dijo él sentándose a su lado. Están jugando cerca del arroyo. Ya no me necesitan a cada minuto. Julián asintió. Hubo una pausa. Pensé que podría preguntarte algo. Ella giró el rostro sin abrir del todo los ojos. Dime.
Él tardó unos segundos. Bajó la vista, como buscando las palabras entre los surcos de tierra bajo sus botas. «Podrías quedarte». Charo abrió los ojos por completo. La voz de Julián no tenía urgencia. Era una afirmación disfrazada de pregunta. No había promesas, no había exigencias, solo un deseo simple, sincero. «Ya estoy aquí», dijo ella en voz baja. «Pero quiero que estés porque tú lo eliges, no porque no tengas a dónde ir». Charo lo miró con atención. Le buscó los ojos y allí los encontró firmes, abiertos, esperando. No sabía qué decir. Nunca nadie le había ofrecido quedarse desde el amor. Siempre fue desde la necesidad, desde la dependencia. Nunca así. Antes de responder, escucharon risas. Ana Lucía corría hacia ellos con un ramillete de flores silvestres. Camila la seguía, riendo. Mateo venía detrás, con las manos sucias y una rama rota que fingía ser una espada. «Tío Julián, mira lo que encontramos», gritó la pequeña. Julián se agachó para recibirla. Camila se sentó junto a su madre, apoyando la cabeza en su hombro. Mateo, en cambio, se quedó de pie, observándolos a todos. Luego, como quien atraviesa una frontera invisible, se acercó a Julián, le tomó la mano con firmeza y, con voz clara, dijo: «Papá». El silencio cayó como una bendición, no como un golpe, sino como algo sagrado. Charo sintió que el mundo giraba en otra dirección. No había preparado su corazón para oír esa palabra, pero no necesitó pensar. El pecho le respondió antes que la mente. Julián no habló. Solo envolvió la mano de Mateo entre las suyas, luego miró a Charo. Ella se puso de pie, caminó hacia ellos con pasos lentos y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le tomó el rostro entre las manos. «Me quedaré», dijo con la voz temblando de certeza. No hubo beso, no hubo música, solo la tibieza de una tarde que ya no era amenaza, sino promesa. Y en esa promesa, la paz comenzó a habitar donde antes solo había sobrevivido el miedo. Por primera vez, Charo se sintió libre para amar sin pedir permiso. Y Julián por fin pudo imaginar un mañana sin sombras. La vida, como los ciruelos del bosque, había florecido de nuevo. El día amaneció sin nubes. El cielo, despejado y profundo, se extendía sobre los campos como un manto limpio, anunciando una jornada distinta. El aire tenía ese aroma indefinible de tierra revuelta y flores frescas, ese olor que solo existe cuando el alma se prepara para algo bueno. Era el día de la unión. No una boda con vestido blanco ni coro de iglesia, sino una reunión de afectos verdaderos. Una ceremonia tejida con manos humildes y corazones decididos. Desde temprano los vecinos comenzaron a llegar, unos a pie, otros en mulas. Doña Bruna trajo pan horneado con semillas de anís. Don Manuel, el párroco, llevó su Biblia envuelta en un paño de lino y una pequeña cruz de madera que había colgado por años en su capilla. Nadie hablaba en voz alta. Todo se hacía con una suavidad respetuosa, como si la ocasión lo exigiera. Julián había peinado su cabello hacia atrás y vestía su camisa de los domingos. Camila le había ayudado a alisar las mangas. Mateo, con el cabello mojado y los zapatos recién lustrados, no paraba de sonreír. Ana Lucía llevaba un vestido color lavanda y el lazo que doña Bruna le había regalado tiempo atrás. Charo, por su parte, había recogido su cabello con una cinta azul oscuro y vestía una falda de lino y una blusa clara con pequeños bordados hechos a mano. No llevaba joyas. Su rostro, encendido por la luz del sol, era todo lo que necesitaba. La ceremonia se realizó en el claro junto al río. Una mesa de madera fue adornada con flores silvestres y panes envueltos en telas bordadas. No había altar, pero sí fe. No había música, pero sí silencio reverente. Don Manuel habló con la voz pausada de quien ha visto muchas despedidas y pocos comienzos verdaderos. Habló de la elección consciente, del valor de los pactos hechos sin papeles, de la fuerza de las manos que construyen juntas. Julián tomó las manos de Charo con firmeza. Ella no lloró, pero sus ojos estaban llenos.
Mateo se acercó con una ramita de romero y la colocó entre sus dedos entrelazados. Camila extendió una manta en el suelo para que Ana Lucía se sentara cerca. Los vecinos observaron en silencio, algunos con los ojos humedecidos. Al final, cuando don Manuel cerró la Biblia y los declaró unidos ante Dios y la comunidad, nadie aplaudió. Era un momento demasiado sagrado para el ruido, pero la emoción se hizo presente en los abrazos discretos, en los panes compartidos, en las miradas largas que decían más que las palabras. Después, hubo risas. Ana Lucía corrió tras una mariposa. Camila contó historias a otros niños. Mateo organizó una pequeña expedición por el bosque. Julián y Charo se quedaron sentados en una piedra grande junto al río, mirando el agua correr. «Nunca imaginé algo así», murmuró ella. «Ni yo», dijo él, «pero aquí está». El sol se inclinaba ya hacia el oeste, y el agua del río reflejaba destellos de oro viejo. Los vecinos comenzaron a despedirse, dejando canastas con frutas, frascos de mermelada, trozos de queso. Nadie se iba sin dejar algo. Nadie se iba sin llevar algo de paz en los bolsillos. Esa noche, la cabaña brilló con una luz especial, no por las velas ni por el fuego, sino porque en su corazón ya no habitaba el temor ni la espera, sino la certeza tranquila de que, al fin, habían encontrado lo que durante tanto tiempo buscaron sin saberlo. Un hogar. Uno real. Uno donde el amor no se pedía, sino que simplemente se daba, a la luz del hogar. 7 años habían pasado desde aquella mañana clara junto al río. El tiempo, en lugar de apagar lo que se había encendido en la cabaña de Julián y Charo, lo había alimentado como se alimenta un fuego verdadero, con paciencia, con ternura, con constancia. Allí, entre colinas y bosque, donde una vez reinó el silencio y la escarcha, hoy florecía vida en cada rincón. La cabaña seguía en pie, pero no era la misma. El techo había sido reforzado con tejas rojas traídas de un pueblo cercano y una galería de madera envolvía ahora 3 de sus costados, adornada con macetas llenas de lavanda y romero. Una pequeña cerca blanca protegía el jardín, donde Ana Lucía, ahora de 13 años, cuidaba con esmero un cantero de girasoles que había sembrado con sus propias manos. Había crecido risueña, imaginativa y dulce. Su risa, clara y chispeante, seguía siendo la melodía favorita de Charo. Mateo, de 16, se había convertido en un joven alto, de mirada serena y manos firmes. Aprendía a trabajar la madera junto a Julián. Tallaba juguetes, reparaba sillas, construía marcos para retratos. Su mayor orgullo era un banco de lectura que había hecho para su hermana Camila, quien, con 19 años, era ya una joven mujer de palabra segura y corazón compasivo. Enseñaba a leer a los niños del valle, bajo un árbol grande cerca del arroyo, donde armaba clases improvisadas con pizarras pequeñas y libros prestados. Algunos vecinos decían que su voz calmaba más que una infusión caliente en invierno. Charo había cambiado también, pero desde adentro. Su cuerpo había ganado la firmeza de quien trabaja la tierra y la suavidad de quien aprende a vivir sin miedo. Había tenido una hija con Julián, a quien llamaron Clara, en honor a la claridad que llegó a sus vidas cuando dejaron de sobrevivir para comenzar a vivir. Clara tenía 5 años, el cabello oscuro y ondulado de su madre, los ojos intensos de su padre y una curiosidad insaciable que no conocía límites. Corría por la casa como un remolino de sol y viento. Julián seguía siendo el mismo en esencia, hombre de pocas palabras, de trabajo honesto y corazón profundo. Pero había aprendido a sonreír sin miedo a ser visto, a hablar sin temor a quebrarse. Guardaba en una repisa alta la figura de madera de su antiguo retrato familiar. Ya no la ocultaba, no porque hubiera olvidado, sino porque había hecho espacio para nuevos nombres en su alma. El pueblo los reconocía como ejemplo de reconstrucción. La escuela que Camila comenzó a formar recibía ayuda de vecinos, y en la cabaña siempre había un lugar para quien necesitara pan caliente o descanso.
En el invierno, Charo organizaba sopas comunitarias. En primavera, sembraban juntos. La historia de su familia había cruzado los límites del valle. Algunos decían que allí, en esa casa de madera con olor a tomillo y pan horneado, había nacido algo más que una nueva familia. Había nacido una nueva forma de vivir. Esa mañana, Clara jugaba en la galería con Ana Lucía, mientras Mateo afilaba herramientas en el taller. Camila se alejaba por el sendero con una bolsa de libros colgada al hombro. Charo preparaba pan de maíz. Julián tallaba una figura de caballo para un niño del pueblo. «Estás pensativo», dijo Charo, acercándole una taza caliente. «7 años», murmuró él, recibiéndola sin dejar de tallar. 7 años de volver a respirar. Se miraron con la misma profundidad de aquella primera vez junto al fuego. Ya no era pasión reprimida ni tensión contenida. Era pertenencia. Era certeza. Era la paz del que encuentra, al fin, su lugar en el mundo. Julián dejó la figura sobre la mesa y tomó la mano de Charo. La piel de ambos tenía más líneas, pero también más historia. No creí que fuera posible sentir esto después de tanta oscuridad. Y sin embargo aquí está, susurró ella. La cabaña no necesitaba de palabras para respirar. Cada rincón hablaba del amor que había sido sembrado en medio del dolor. El fuego seguía encendido en el hogar, pero ya no como escudo contra el frío, sino como corazón del hogar, como centro de una vida compartida. El fuego que un día fue refugio, hoy era promesa. Y allí, donde antes solo había sombra, ahora nacía el fuego. Si esta historia tocó tu corazón, es porque donde nace el fuego, no solo habla de amor, sino de reconstrucción, de segundas oportunidades, de valentía para elegir una vida distinta cuando todo parece perdido. A través de Charo y Julián, aprendimos que el pasado puede doler, pero no tiene por qué dictar nuestro futuro. Que una familia no siempre nace de la sangre, sino de la decisión diaria de cuidarse, respetarse y estar presente. Que incluso en medio del frío más hondo, si hay una chispa de fe y de ternura, el fuego puede volver a encenderse. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿La fortaleza de Charo? ¿La paciencia de Julián? ¿La transformación de los niños? Cuéntamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra hogar. Así sabré que tú también compartiste este viaje de esperanza. Te invito a quedarte en el canal. Hay más relatos como este esperándote en las tarjetas al final de este video. Historias donde el amor no es perfecto pero sí posible. Donde el corazón encuentra su lugar. Donde la vida, pese a todo, vuelve a florecer.